Bien, ahora le damos la bienvenida por partida doble, tanto a Yanis Seinfeld, que es especialista en temas de salud pública, que es directora ejecutiva de Evidenza Consultores, y también está con nosotros a Luis Miguel Castilla, director de la misma organización, y ha sido ministro de Economía y Finanzas, y está proponiendo Evidenza hechos muy concretos para atender las principales brechas del país y aportar la mirada del gobierno, porque si algo nos ha dicho esta pandemia, aparte de la mortalidad enorme de compatriotas y por otro lado el desgaste que ha generado, es que nuestro sistema es un sistema absolutamente precario de respuesta en cuestiones básicas. Así que a ambos le damos la bienvenida y vamos a empezar con Yanis para ver cómo se ha elaborado este planteamiento de estos ejes clave para tener de esta situación tan difícil la posibilidad de salir en adelante. ¿Qué tal, Yanis? ¿Cómo está, señor Castilla? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Mónica. Sí. Un gusto poder estar con ustedes para presentarles propuestas del Bicentenario, que efectivamente es un aporte de Evidenza Consultores que queremos hacerle al país. Hemos realizado propuestas muy importantes y sobre todo viables, en 9 ejes distintos que permitan el desarrollo económico, social y sanitario del país, porque como tú misma dices, vivimos una crisis muy profunda, sumado a eso una desconfianza entre los ciudadanos y sus instituciones, y en este contexto elegiremos a nuestro siguiente gobierno. Entonces es importante poner en la discusión nacional un plan que ayude a fomentar un cambio, ¿no es cierto? Y que esta crisis efectivamente permita poder hacer cambios en distintos sectores. Hemos tocado el tema de reactivación económica y reforma tributaria, que ha estado a cargo de Luis Miguel Castilla, quien plantea temas muy importantes respecto a la viabilización de inversiones en infraestructura. O sea, en el corto plazo lo que propone son medidas para que la gente que ha vuelto a entrar a la pobreza regrese a un estadio de mayor posibilidad y prosperidad. Así es, además de generar empleo, ¿no? Si es que se llevan a cabo las propuestas, se podría generar hasta 2 millones de empleos de acá al próximo quinquenio. Tenemos también un eje de recursos naturales y el adecuado manejo para que se permita un mayor bienestar económico, pero también para que pueda estar al disfrute de la ciudadanía. Eso está a cargo de Roxana Barrante. Y por supuesto que tenemos también sectores sociales que son claves, como salud, ¿no? Donde desde una mirada de la prevención y de los cuidados médicos cercanos se propone un nivel ambulatorio que resuelva hasta el 80% de los problemas de salud de la población, para evitar que los hospitales se congestionen y que no se dé una atención oportuna a los ciudadanos. Tenemos el eje de educación desarrollado por Daniel Alfaro, que también ha sido ministro de Educación, y se plantean, digamos, en ese eje alternativas para igualar las oportunidades de educación, para que en el futuro pueda permitir mejores empleos, ¿no? Hemos visto cómo la pandemia, con temas de la educación a distancia, con Aprendo en Casa, ha sido realmente un retraso muy fuerte para los estudiantes, así que se plantea desde medidas de muy corto plazo para un mejor Aprendo en Casa hasta medidas de mediano plazo y largo plazo para generar educación de calidad para todos, ¿no? Tenemos también el eje, perdóname. Sí. Por favor. Adelante. No, estaba pensando en el eje de agua y saneamiento, que es clave también y que obviamente tiene repercusiones en todos los demás temas, ¿no? Como salud, y ahí el tema está a cargo de Milton Bongese, que también ha sido 2 veces ministro de Estado, y su planteamiento es para mejorar, para aumentar la cantidad de horas de acceso y mejorar la calidad del agua potable, y ahí tiene propuestas muy interesantes de cómo transformar el modelo de gestión para incorporar al sector privado mediante contratos específicos de gestión y un financiamiento transparente.
Todo eso requiere, sin embargo, naturalmente que el Estado cuente con recursos. Por eso quería preguntarle algo a Luis Miguel Castilla, quien ha sido ministro de Economía. Ayer he visto una entrevista con Elmer Cuba en Gestión, que sostiene que hay una deuda tributaria que el Estado podría cobrar si es que el Congreso se inspirase y elaborase una ley que permita simplificar procedimientos por un monto de 12.000 millones de dólares. Cuba dice que lo que está en juego es el equivalente a todo un año de recaudación. ¿Qué hace falta, señor Castilla, para que el Estado pueda cobrar esa deuda? ¿Qué parece legítimo que vaya a las arcas fiscales? Sí, muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. No, efectivamente, creo que algo que hace falta a estas propuestas que escuchamos de los candidatos es un aterrizaje a tierra, una viabilidad financiera. Lo que plantea Elmer es factible, aunque no, digamos, es deseable, aunque siempre se ha planteado simplificar la cobranza de la deuda tributaria, pero si es que está judicializada, digamos, es más complicado, y muchas de estas deudas son intereses y no el capital. Pero justamente dentro de propuestas de Bicentenario establecemos medidas para poder incrementar los ingresos permanentes del país en al menos 20.000 millones de soles. Eso equivale un poquito, más o menos un poquito más de 2% del PBI, y eficiencias en el gasto público por un monto similar. De hecho, Carlos Oliva, que también ha sido ministro de Economía, está a cargo de ese pilar, y ahí el trasfondo es no aumentar tasas de impuestos, son elevadas en nuestro país, sino efectivamente hacer que la ley se cumpla y que todos los peruanos paguen, y que ojalá que los que tengan más paguen más, pero sin recurrir a fórmulas efectistas o demagógicas. Creo que vemos que es importante ser mucho más responsable ahora que, digamos, los recursos son mucho más escasos, y tratar de movilizar a la inversión privada, que es fundamental, pero evidentemente esto no es suficiente. Hay una serie de sectores, como los que mencionaba Yanis, que van a involucrar, digamos, pagar recursos del fisco. Un caso clave, y hablando de la precariedad laboral, es todo el tema de protección social, a cargo de Miguel Jaramillo de Grade, y ahí se plantea de alguna forma desvincular el sistema de protección social del país a la calidad de trabajador. Básicamente esto se hace si es que esto se financia vía impuestos y no vía contribuciones a la planilla. Esa es una apuesta que creemos que es importante, pero tan importante es darle la viabilidad financiera en el tiempo. Por lo tanto, creemos que es oportuno decantar todo esto, y estamos planteando las 100 propuestas para los 100 primeros días, que incluye incluso el detalle de qué tipo de normas se deben aprobar, qué tipo de facultades se deben delegar al nuevo Ejecutivo, porque la situación no va para más y evidentemente requiere unas medidas que generen empleo, que se ha perdido 3 millones de empleo, y creemos que adoptando estas y otras medidas podemos lograr cumplir, digamos, ese deseo de muchos peruanos y peruanas. Para la señora Seinfeld, muy buenos días. Usted es especialista en temas de salud y quisiera un análisis de su parte respecto a esta discusión que hay en estos momentos con relación al tema de la inmunización, de las vacunas, porque eso también va a formar parte a un futuro muy próximo de todo un plan de prevención y tratamiento de la enfermedad de la COVID-19, y sobre esta posibilidad de que los privados puedan acceder a las vacunas y a su vez inmunizar a gran parte del territorio nacional. Pero a ambos les pido por favor que nos esperen un minuto porque tenemos que cumplir con la pausa y luego seguimos conversando con ustedes. Regresamos. Bueno, retomamos nuestra conversación con Yanis Seinfeld, especialista en temas de salud pública, directora ejecutiva de Evidenza Consultores, y con el economista Luis Miguel Castilla, también director de Evidenza Consultores y exministro de Economía y Finanzas. La presentación de una serie de propuestas del Bicentenario para atender las principales brechas del país y además aportar a los planes de gobierno. Le había dejado, señora Seinfeld, una consulta respecto a la viabilidad o no de que los privados puedan comprar vacunas y hacer la inmunización en nuestro país. Y esto va a tono además con que varios candidatos a la presidencia, no todos, han tomado esta posibilidad como justamente principal propuesta o una de las principales propuestas de sus respectivos programas de gobierno. ¿Qué tan viable es esta posibilidad para usted? Sí, muchas gracias por la pregunta, Carlos. Mira, yo estoy convencida de que en realidad debemos de dejar de polarizar y debemos de tomar esta oportunidad para trabajar conjuntamente. Dicho esto, el Estado
es el encargado de garantizar las vacunas para todos de manera universal y de manera gratuita. Así pasa con las vacunas en general, con el programa de vacunación en el cual nosotros como país tenemos mucha experiencia, y así debe de ser. Y es el Estado el que define las prioridades en función al nivel de vulnerabilidad de las personas, y todos tenemos que respetar esas prioridades y no podemos saltárnoslas porque tienen una lógica detrás en función de las necesidades, digamos, de vulnerabilidad que tienen también impacto, digamos. Si una persona vulnerable no se vacuna, no es de las primeras personas en vacunarse, entonces tiene más riesgo, y tiene más riesgo el sistema de salud también. Pero ¿cómo pueden coincidir? Claro, la pregunta también va a cómo pueden coincidir en los objetivos tanto el Estado en su rol de poner la priorización y los privados en su rol, en este caso que debe ser simplemente ayudar a que se cumpla el objetivo, ¿no? Así es. Lo que pasa, Mónica, es que nosotros estamos ahorita centrándonos en la compra, que es obviamente el principal cuello de botella y la principal restricción en estos momentos. Pero tan importante como la compra viene luego el tema logístico, que es fundamental. En estos momentos ha sido relativamente simple porque la primera prioridad ha sido el personal de salud, que es fácil de ubicar. Pero vienen las prioridades 2 y 3, donde las personas están más dispersas, están más alejadas, donde el sistema ya no está tan organizado como en esta primera prioridad. Entonces, mirando, digamos, de cara a que los ciudadanos tengamos la vacuna lo antes posible, es que debemos de ver, digamos, cómo puede sumar el sector privado a ese red logístico, ¿no es cierto?, de la distribución de las vacunas y de la aplicación. O sea, perdón, si lo entendí bien, incluir a los privados en este momento, en esta etapa, sería, digamos, perjudicar o variar el orden de la inmunización. No necesariamente, en realidad ese orden no se debe de variar, pero si, por ejemplo, tú ahora viene la segunda prioridad, ¿verdad? Son más o menos 5 millones de personas. De esas 5 millones de personas tenemos 1.7 millones en salud que son fácilmente o más fácilmente identificables porque se está más organizado, digamos, a través del PADOM y a través de distintas estrategias, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto? El resto se puede trabajar para ubicarlo, para llevar la vacuna, para incluso aplicar la vacuna a través de una estrategia conjunta del sector público y del sector privado, donde el sector privado apoye, digamos. Acá la mirada es al ciudadano. ¿Cómo hacemos para que la vacuna llegue lo antes posible? Se puede poner, digamos, los recursos y el talento del sector privado para sumar y para poder llevar las vacunas dentro de la prioridad lo antes posible. Yo creo que sí. Para la tercera... Sí. Solamente para la tercera fase va a ser eso aún más importante, porque somos 17 millones de peruanos los que vamos a estar, digamos, en la cola, ¿no? Si quería regresar al planteamiento general que hace Evidenza, tengo entendido que el documento en su conjunto se puede consultar ya por internet. Sin duda, uno de los temas más graves es el de la recuperación del empleo. Señor Castillo, usted nos dice que es posible crear 2 millones de puestos de trabajo que reemplacen a los perdidos, ¿no? Quisiéramos saber en qué sectores piensa usted que es viable crear esos 2 millones nuevos de puestos de trabajo. Sí, Fernando, cómo no. Pero solamente para añadir la importancia que tiene la vacuna, de hecho, y la principal herramienta de política económica hoy en día es tener una vacuna efectiva en el país, porque eso zanja la incertidumbre que subyace en el país. Los sectores que hemos identificado, y digamos no son en la totalidad, pero donde hemos propuesto medidas muy concretas, son infraestructura, minería y vivienda, acompañado inicialmente por un programa de empleo temporal, como el que ha sido anunciado por el gobierno actual, que debe probablemente conseguir y que sea más efectivo que la transferencia de bonos, digamos, que tienen limitaciones presupuestarias. En infraestructura, lo que vemos es que hay una especie de entrampamiento entre opiniones, en particular el control interno está tendiendo a paralizar muchas decisiones de funcionarios públicos,
Hay un estudio que de hecho citamos, que el 90% de las auditorías que hace la Contraloría no tiene marco legal, opinan sobre temas técnicos, sobre temas de gestión que no tienen nada que ver con el rol que tiene el control interno, y eso tiende a paralizar. Pero producto del abajato y los escándalos de corrupción, me imagino. Por supuesto, producto de eso, pero la discrecionalidad, Mónica, se ha ido del gestor al auditor. Yeah. Y lo que tiene que haber es un punto medio, porque lo que ahora tenemos es que muchos funcionarios no tienen miedo de firmar, y ante ello prefieren postergar decisiones. Sí. Y eso ha hecho que el año tengamos 17.000 millones de soles que no se ejecutan, en parte por estos temores o porque los funcionarios prefieren que sean los arbitrajes que definan el curso de acción. Entonces esto hace que tengamos una cantidad de obras paralizadas en el país, a lo que se suma también el hecho de las capacidades que tienen los encargados de estos procesos de inversión. La ley Servir, por ejemplo, que se aprobó hace unos años, no se ha implementado. Esto sin duda ayudaría a tener mejor capacidades de toma de decisiones, más informadas, y también la altísima rotación de funcionarios. Tampoco es que esto haya ayudado mucho. Hemos tenido muchísimos cambios en los últimos años que impide que se pueda planificar con una visión de mediano plazo. El sector minero también es sumamente importante. A diferencia del pasado, ya no hay esos megaproyectos que jalaban todo el sector. Ahora hay un conjunto de proyectos, hemos identificado aquellos de menor riesgo de conflictos sociopolíticos, socioambiental, por 10.000 millones de dólares, que con una adecuada gestión podrían darse. Y eso sin duda inyectaría recursos para el fisco y generaría, digamos, empleo indirecto en las áreas de influencia. Por lo tanto, creemos que es importante poder plantear medidas muy concretas. Bien. Que de hecho las desplegamos en acceso público en la página web www.propuestasdelbicentenario.pe, que es de uso colectivo a quien las quiera tomar. Perfecto, le agradecemos la precisión, muy amable, señor Castilla, por estar con nosotros, y a Yanis Seinfeld también. Creemos importante tratar de aterrizar estas posibilidades, porque es la única manera de salir de este hoyo profundo en el que estamos. Pausa y regresamos.